Presentación del curso de Filosofía de la Religión. En este vídeo vas a encontrar la explicación del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Como ves, en la página de la plataforma figura la dirección del profesor y también algunas ayudas antes del desarrollo de los contenidos temáticos que aparecen aquí en el margen izquierdo en 6 unidades. En primer lugar, tienes el apartado de guías, tutoriales, anuncios y apoyo. En este apartado encuentras la guía docente. La guía docente es un instrumento muy importante para que conozcas cuál es el desarrollo, el itinerario del curso. Aparecen los datos básicos, una breve descripción de la asignatura, los resultados de aprendizaje, los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación, la rúbrica con la que nosotros aplicamos en todos los trabajos, las convocatorias de exámenes con los trabajos que hay que desarrollar en cada unidad y los recursos de aprendizaje y apoyo tutorial. Especialmente este apartado es muy importante porque aparece la bibliografía que nosotros recomendamos para el complemento de la asignatura. Tenéis los diccionarios y enciclopedias, tenéis los repertorios bibliográficos, revistas más importantes, organizaciones dedicadas a la filosofía de la religión y los manuales. En estos manuales figuran seguramente los más decisivos, como el de Gómez Cafarena, este de 2007, El enigma y el misterio. Tenéis naturalmente otros manuales que podéis utilizar, muy conocidos todos ellos. También el de Manuel Fraijó, Filosofía de la Religión, Historia, Contenidos, Perspectivas, editado en la editorial Trota. Y demás apartados, además de los manuales, temas sobre la bibliografía sobre el ateísmo, sobre la fe y ciencia, esa relación, sobre el lenguaje religioso, y otras fuentes o literatura primaria, sobre todo los autores. Otro apartado es el de comunicación. Es muy importante este registro, esta herramienta de anuncios importantes. Aquí es donde voy a subir cada lunes el mensaje que os envío con el desarrollo del proceso durante las 2 semanas que dura cada unidad. Es importante que lo consultéis. Aquí puede aparecer otro tipo de mensajes. El foro de presentaciones también para que hagáis una presentación sencilla y que vuestros compañeros os conozcan. Y este otro foro de dudas y preguntas para las que queráis plantear y nosotros lo resolveremos lo antes posible. El apoyo tutorial está aquí, figura el aula virtual que está abierta durante todo el curso y es la que nosotros utilizaremos para las tutorías. En el caso de que vosotros solicitéis una, lo tenéis que hacer a través del correo electrónico que figura antes en el comienzo de la página y utilizaríamos este aula virtual. Entrando en ella, podríamos desarrollar allí la tutoría. El otro apartado siguiente es el de presentación del curso y el cronograma. Muy importante, sobre todo, este documento del cronograma donde tenéis desarrollados temporalmente cómo se van a distribuir los contenidos. Como veis, son 6 unidades. A cada unidad se le dedica 2 semanas para la impartición. En cada unidad figura un PDF con el tema completo, contenido teórico desarrollado. Y cada unidad lleva asignadas 4 retos o actividades de aprendizaje. Un primer cuestionario, que es muy importante que vosotros lo hagáis. Este cuestionario es de preguntas tipo test, con 3 respuestas. Una solamente es la válida, no penaliza las que se dejen en blanco o se contesten equivocadamente. Estos cuestionarios son muy importantes porque en el examen final, uno de los apartados de ese examen es un cuestionario donde la mitad de las preguntas o más están extraídas de los que habéis realizado durante el curso. Otra actividad son las tareas. Cada actividad tiene asignada una puntuación máxima. Las tareas fundamentalmente son comentarios de texto, siguiendo las indicaciones que el profesor hace en la asignación de la tarea. Los controles de lectura son formularios sobre un texto determinado.
y hay que responder a las preguntas que se plantean en el formulario, y el foro, donde el profesor lanza una pregunta y hay que responder con la intención de que se pueda interactuar también en el foro entre vosotros los alumnos. Voy a proceder sin más a la presentación del curso y después explicaré brevemente en qué consiste una unidad temática. Bien, el curso de Filosofía de la Religión, en el grado en Filosofía, en la modalidad online. Estos son los apartados que fundamentalmente estarán extraídos de la guía docente antes indicada y a los que me voy a referir muy brevemente, a cada uno de ellos. En primer lugar, como sabéis, es una asignatura obligatoria de 6 créditos. Tenemos las sesiones síncronas. Cada unidad tiene 2 sesiones síncronas, 2 clases en las que el alumno no tiene la obligación de estar, pero sí que es importante la presencia después y sobre todo la revisión. El horario establecido en este caso es el miércoles a las 17 horas. La primera clase síncrona de la unidad será de presentación, la segunda clase síncrona será de síntesis. Fundamentalmente esta última está destinada a que planteéis las preguntas, las dudas o las sugerencias que queráis hacer y yo muy gustosamente trataré de responder. Esos serían los datos básicos. Aquí aparece una primera aproximación a lo que es la filosofía de la religión. Se pregunta obviamente por la religión misma, por el hecho o el fenómeno religioso, como tendremos ocasión de especificar, en cuanto a su concepto, esencia y su verdad. Por lo tanto, la filosofía de la religión no se reduce a explicaciones funcionales, como es la antropología de la religión, la psicología o la historia de las religiones. Tampoco, en un paso más, trata meramente de comprender la intencionalidad de la esencia religiosa, eso sería la fenomenología, sino que quiere comprender y explicar, más allá de la función y de la intención, la verdad misma de la religión. Cuidado con este término, no se trata de decir si una religión es verdadera o no, sino si el conjunto del concepto, de las mediaciones, de los elementos que componen el fenómeno religioso se atienen a la plausibilidad, a la coherencia y son válidas. La verdad religiosa que no solo puede ser, por lo tanto, encomendada a la teología. El curso ofrece, en primer lugar, un acercamiento sistemático a la disciplina y a las dimensiones fundamentales de la pregunta filosófica sobre el fenómeno religioso. Sería, en concreto, las 3 primeras unidades, y realiza después un recorrido histórico-evolutivo por las diferentes propuestas, paradigmas, realizadas en la historia del pensamiento filosófico. Por lo tanto, las unidades cuarta, quinto y sexta están destinadas fundamentalmente a la exposición de los distintos autores que han tratado la filosofía de la religión a lo largo de la historia. Se trata, por lo tanto, de una aproximación a la reflexión teórico-filosófica sobre el fenómeno religioso. Se trata de elaborar un juicio crítico de las diversas interpretaciones de la filosofía de la religión. Este juicio crítico, este análisis crítico de las religiones es justamente el contenido esencial de la filosofía de la religión. Pretende examinar las vinculaciones entre el concepto de religión y la filosofía y configurar los criterios para una comprensión adecuada del problema del fenómeno religioso. Esos serían los objetivos de la asignatura. Ahí aparecen descritas, y no voy a enumerar, las distintas resultados de aprendizaje que se esperan lograr con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos, como he dicho, son 6 unidades. Ahí figuran los títulos principales de la enseñanza teórica. La primera, segunda y tercera unidad están destinadas a la presentación sistemática de la filosofía de la religión y las 3 últimas unidades a los filósofos de la religión. Las actividades, como ya he descrito, de la enseñanza práctica son la lectura, análisis de textos, tareas, controles, foros de debate. Ahí tenéis ya el cronograma, de nuevo, como ya lo he ido explicando, no voy a entretenerme ahora. Tenéis esas 3 unidades y las otras 3 unidades. Sí es importante que nos detengamos en la evaluación, aunque ahora voy a entrar en ese capítulo, donde figura ya un examen opcional al finalizar la docencia. Por lo tanto, es una convocatoria
extra, además de las dos convocatorias ordinaria y extraordinaria. El examen final opcional, naturalmente, es voluntario. Tenéis la distribución y la metodología ahí descrita con los contenidos tanto del profesor, las horas síncronas y asíncronas, y ya la evaluación. La evaluación es una evaluación continua. Todas esas actividades que hemos indicado componen el 60% de la nota final y el alumno debe tener, para poder presentarse al examen, la mitad de esa puntuación. Por lo tanto, en una puntuación de 100, el 60% serían 60 puntos y la mitad de esos 60 puntos 30. Los 30 puntos necesarios para realizar la ponderación de notas y que el alumno pueda presentarse al examen. Las tareas son de 4 tipos, como hemos dicho: los cuestionarios de autoevaluación, ya descritos, las tareas prácticas, los controles de lecturas y los foros. Cada uno de ellos tiene asignado un tanto por ciento que aparece en el siguiente gráfico. Antes está la rúbrica de evaluación que nosotros de alguna forma aplicamos en la valoración de los trabajos. Los trabajos, si se presentan con coherencia y atienden los objetivos y la descripción que se ha hecho, recibirían obviamente la nota máxima. Se pide un trabajo, por lo tanto, comedido, donde el alumno fundamentalmente se limite a contestar a lo que se pregunta, a responder de forma adecuada, pero sin una elaboración demasiado exhaustiva. Las pruebas de evaluación o examen componen el 40% de la nota final. Cada examen en cualquiera de las convocatorias va a tener 2 cuestionarios. El primero de ellos, con un tiempo asignado, es un cuestionario del mismo tipo con el que habéis realizado durante el curso y la puntuación asignada a este primer cuestionario serían 20 puntos. El segundo cuestionario serían preguntas de desarrollo temático, pueden ser enunciados para que se indique si es verdadero o falso y se justifique esa respuesta, o pequeños comentarios de texto ya vistos en clase. Serían otros 20 puntos, haría la puntuación correcta los 40 puntos dedicados a ese examen. Se supera el examen con la mitad de los puntos en la suma de los 2 cuestionarios, es decir, hay que alcanzar una nota de 20 puntos. Tenéis ahí ya la explicación que acabo de indicar y también el gráfico donde aparece el porcentaje tanto del examen final como de las tareas, de cada una de las tareas que componen la enseñanza práctica. Y ya por último los recursos que acabamos de indicar ya en la anterior exposición de la guía docente. En esta penúltima diapositiva están los recursos de aprendizaje, que son los contenidos que ahí aparecen en la página del curso, en la plataforma educativa. Y por último, una referencia sobre todo a las tutorías y un breve currículum del profesor que tenéis en esa dirección web. Una vez explicado lo que es la guía docente, la explicación de la presentación del tema, simplemente me voy a referir para acentuar algunos aspectos que ya se han sido tratados. La unidad temática, por ejemplo, esta primera, con ese título, aparece una primera descripción, aparecen las 2 clases, como hemos dicho, síncronas, una de presentación y otra de síntesis, y el PDF, que es un temario en el índice bastante extenso. Es muy importante que vosotros retengáis esta idea. Las lecciones fundamentales y el contenido evaluable son solamente los parágrafos de cada lección. En cada una de ellas figura 1, 2 o 3 excursus. Los excursus están fuera del curso y por lo tanto no entran en la evaluación a no ser que se precise algún contenido de enseñanza práctica sobre alguno de ellos. Pero en concreto, repito, la enseñanza teórica se limita exclusivamente no a todo el desarrollo del temario, sino a los apartados que aquí aparecen. Por lo tanto, la primera lección son solamente estos 3 primeros parágrafos, la segunda lección, los 4 parágrafos que aquí se indican, y así sucesivamente. Este es el índice general y cada lección, con su esquema, está desarrollado completamente el contenido teórico de ella. Eso sería la primera parte de cada unidad, la enseñanza teórica. Una segunda parte son las actividades de evaluación. Como hemos dicho, están los cuestionarios.
Voy a abrir este primero para que vosotros veáis cómo se desarrolla. Cada cuestionario tiene un número determinado de preguntas, en este caso son 18. Cada pregunta tiene 3 respuestas, una de ellas es la única válida, no penalizando las que se dejen en blanco si se dejara alguna pregunta que no es muy aconsejable o se equivocase en la respuesta. Es importante que estos cuestionarios, uno en cada, o dos a veces, en cada unidad se realicen de cara al examen final, porque el primer cuestionario del examen es un cuestionario del mismo tipo, donde más de la mitad de las preguntas serán extraídas de los que habéis realizado durante el curso. La tarea que aquí aparece, una de ellas es, como he dicho, un comentario de texto. Cuando se abre la tarea, aparece de inmediato tanto el texto, que también tenéis en este apartado de material complementario, que ahora explicaré, como la descripción de la tarea, que no voy ahora a detallar porque lo haré en su momento. Se trata, por lo tanto, de hacer un comentario de texto de esas páginas, no de todo el texto, sino de las que se indican. El control de lectura, sin embargo, es también sobre un texto de un filósofo, pero en este caso aparece un formulario de preguntas. Por lo tanto, no es un comentario de texto, sino un control de lecturas. Aparecen las preguntas sobre este texto, en este caso, aquí formuladas, y lo único que hay que hacer es responder sobre ellas. El foro es de otro tipo, es una actividad diferente. Cuando abrimos un foro, veremos aquí inmediatamente que el profesor ha planteado una pregunta. Cuando se abre la pregunta, aparece aquí descrita y hay que contestar aquí, dándole a esta pestaña de responder. Aquí aparecen los objetivos y la descripción, en qué consiste la tarea, detalladamente, y hay que responder exactamente a lo que aquí se indica. La respuesta se hace en esta caja de texto. Existe la posibilidad de una edición avanzada de ese texto, si queréis formatear con distintos tipos de letras o introducir algún incluso adjunto o imagen. Y una vez que está hecho, se envía sin más. Es importante también la interactuación, que sepáis que el foro automáticamente da media hora de edición, de tiempo de edición. Pasada esa media hora tendréis acceso a las respuestas de los compañeros. Y por último, un último apartado, que es una ayuda que no es evaluable, pero es una herramienta para vuestro servicio, que sería un foro donde tendríais que compartir las 5 ideas que habéis extraído, 5 o 6, las que consideréis oportunas de este bloque temático. Así sería el contenido de cada una de las unidades. Hay un apartado aquí que vosotros todavía tenéis oculto, que es actividades fuera de plazo. Evidentemente se exige, se pide, se recomienda que el curso sea seguido temporalmente, de forma paulatina, para que los contenidos sean asimilados de esa forma. Pero puede haber algún caso extraordinario que no os dé tiempo a hacer algún tipo de actividad. Para eso existe este buzón de actividades fuera de plazo. Evidentemente, lo lógico es hacerlas a su debido tiempo. Cada tarea tiene, como veis, asignado un plazo límite de entrega. Yo cada lunes en el correo describiré los tipos de tarea de nuevo, y el plazo es justamente cuando comienza la siguiente unidad, que es cada miércoles. Como indicaba, en estas actividades se podrán entregar antes del examen, en cualquiera de las convocatorias, tanto la opcional como la ordinaria como la extraordinaria, para aquellos que no hayan alcanzado o quieran ampliar su puntuación, entregando las actividades no realizadas. Naturalmente tiene una penalización, una disminución del 25% en la calificación obtenida en cada una de ellas. Existe también este otro apartado, que es el de material complementario. En esta carpeta figuran otras subcarpetas. Tenéis los autores, donde están los textos que vamos a trabajar, los diferentes, la mayoría ya asignados. También, si queréis, en los controles de lecturas, aunque habitualmente yo también lo reflejo en la misma actividad, y por lo tanto es accesible este material tanto en este apartado como en la misma tarea o control de lecturas. La evaluación ya la hemos descrito, tanto en el porcentaje como en la distribución de tareas. Tenéis este vídeo también explicativo de qué consiste el examen final en cualquiera de las convocatorias. Cada examen tiene 2 cuestionarios, como veis, del tiempo que está distribuido.
Pues sin más, con estos estaríamos ya terminados para comenzar el curso.